Ya se lo adelantábamos, vamos a hacer un análisis de nuestro comportamiento estos días en las redes sociales. Es el único escape que tenemos al aislamiento, pero uno peligroso porque también hay campañas de fake news y de desinformación. Agradecemos la comunicación con Laura Rubalcaba, ella es presidenta de Brain Research y ha publicado un estudio sobre cuáles son las reacciones, percepciones, actitudes en general de los mexicanos, y también a César Arcano, él es profesor de la UAM y analista digital. Gracias a ambos. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Hola, César. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Laura, si te parece, ¿por qué no nos cuentas algunos de los hallazgos destacados de este estudio? Mexicanos preocupados hablan de la necesidad de tener fuentes oficiales y fidedignas de información, y lo vamos platicando con César. Maravilloso. Bien, te cuento, Luisa. Estamos nosotros ahorita en un proyecto en Brain en el que la misión que tenemos es entender cómo está la gente enfrentando esta cuestión del COVID-19. Entonces, arrancamos con la primera parte, que es un análisis de social media, de lo que la gente está diciendo, para entender de qué está hablando y esto cómo va a afectar en los cambios de hábitos, de actitudes y su percepción de la salud. Este proyecto que estamos haciendo en Brain pensamos llevarlo a diferentes etapas porque consideramos que al final no vamos a terminar todos como estamos arrancando. Va a haber cambios que se generaron y que se queden y algunos otros que no necesariamente se mantengan. Esta primera parte es justo... Y te cuento dos temas que encontramos. El primero tiene que ver con 4 diferentes percepciones en el habla de la gente sobre lo que es el coronavirus. Y en esas 4 percepciones te comento, la primera tiene que ver con, está clasificado, la gente dice que se va a generar una crisis de salud con un impacto económico en todo el mundo y sobre todo la gente refiere a una cuestión laboral. Entonces hay una preocupación como de coronavirus pegado a nivel impacto económico laboral. La segunda percepción habla de un respiro del planeta. La gente comenta que es algo que necesitábamos, que somos muchos, que hay mucha contaminación en muchos lugares y que esto da cabida a un respiro del planeta. La tercera percepción tiene que ver con la capacidad de acción y respuesta que tienen los gobiernos frente a la crisis. Y hay una habla enorme sobre las diferentes maneras en las que los líderes de cada uno de los gobiernos se está enfrentando a esta crisis. Y la cuarta habla sobre de cómo nosotros los mexicanos vamos a hacer frente y sobre todo aspectos de solidaridad y ánimo entre todos. Entonces, son las 4 percepciones de habla sobre lo que vendría a ser coronavirus. Y voy a pasar entonces también a un análisis que hicimos sobre las emociones que representa esta habla de la gente. Entonces, dentro de esto detectamos 5 niveles de emociones en la gente. La gente está hablando, básicamente, voy a pasar yo dentro de mi material de 5 temas. Habla del miedo, habla de la tristeza, habla de humor, habla de preocupación y de desconfianza o de incredulidad. Estas 5 emociones, muy interesantes, se presentan de manera diferente dependiendo si yo percibo que el fenómeno del coronavirus es externo, es decir, está allá, está en Europa, está en China, está en otros lugares lejos a lo que a mí me representa. Si este fenómeno se percibe con un impacto local o si ya se percibe como un impacto personal. Entonces, las emociones son bajadas de manera diferente dependiendo del alcance que la gente perciba de la enfermedad. Cabe mencionar, ahorita me voy a referir específicamente dentro de este espacio que nos das para compartir la información de qué pasa cuando se refiere a cuestiones que visualiza de otros lados, y hay 2 emociones que se presentan ahí, la parte del humor y la parte de la incredulidad. La parte del humor, si entro dentro de esta, se presenta como un tema de burla. Y entonces este es un rasgo muy interesante en la sociedad mexicana, de nuestra cultura, el asimilar los problemas con humor, y se desata una cantidad enorme de memes y de expresiones de burla como una manera de hacer frente ante el COVID-19, que en la gente como actitud genera una cuestión de no voy a cambiar mis planes. Y no cambio mis planes porque es algo que está lejano,
porque algo que no me toca a mí, porque entonces voy a seguir haciendo lo de siempre, voy a acudir a los eventos que yo tenía planeados, no voy a modificar mis compras, no voy a modificar mis hábitos y no sigo instrucciones. Sin embargo, en esta primera etapa, sí, dime. No, te iba a decir que justo me gustaría hacer una pequeña pausa a esto que nos compartes para pedirle a César que se incorpore a la discusión. Ya hablabas tú, el humor lo traemos en el ADN, no hay nada que hacer, los mexicanos reaccionamos a muchas situaciones con esto, pero mencionaste también el miedo y algo que se conoce de forma informal como el ecofascismo o esta petición a que el planeta tenga un respiro a pesar de que cueste vidas. Es una dinámica muy interesante en las redes sociales y me gustaría, César, tu aportación al respecto. Bueno, yo tuve oportunidad de leer este documento, me parece muy importante que empecemos a hablar justamente de lo que está percibiendo y lo que está sintiendo la gente, ¿no? Los usuarios, en este caso de los medios sociales. También me parece interesante, sobre todo, pues, en un ámbito o con la finalidad de tener una comunicación efectiva, ocupar estas herramientas para saber enviar mensajes, ¿no? Porque precisamente creo que en algún sentido toda la información y desinformación que se está compartiendo en las redes, esta desinfodemia o como le llaman también infoapocalipsis, pues es debido justo a que no nada más se trata de dar información y del ciudadano de obtenerla, ¿no? Es más complejo. Ahora, yo nada más diría en este aspecto que es muy diferente el usuario de Twitter que el usuario de Facebook, que el usuario de WhatsApp. Y es más, la mitad de la población, supongo, o quizá un poco menos, pues ni siquiera está representada en los medios sociales, ¿no? Entonces, había que ampliar estos estudios, y no lo digo para el caso de Brain, que está haciendo un trabajo formidable, pero sí que para conocer la percepción tenemos que ampliar la gama de análisis a dónde efectivamente se está expresando la gente, ¿no? Porque efectivamente, pues desafortunadamente en nuestro país hay una diferenciación social tremenda entre justamente quien tiene la información para hablar del cambio climático y quien pues más bien está pensando en el día a día, ¿no? Laura. Sí, totalmente. Yo coincido contigo, César. De hecho, ahorita, esta semana, estamos haciendo 2 ejercicios, porque esta cuestión nos da para poder investigar, ahora sí, semana con semana. El primer ejercicio es que estamos extendiendo justamente este análisis a otras redes sociales y principalmente un tema de lo que esté público en Facebook, que es el que tiene mayor penetración en el país. Y el segundo ejercicio que estamos haciendo es también lo estamos bajando a Latinoamérica. Tenemos visualización de, además de México, 6 países más que estamos monitoreando. Para la semana que entra ya vamos a tener información. Lo que sí les puedo adelantar es que estas 5 emociones están siendo consistentes. Bajan de manera, en algunos países, ligeramente diferente, tampoco tan diferente, pero sí hay consistencia en cómo se siente la gente, en estos disparadores de alguna manera de nuestros cambios a no, ahora me quedo en mi casa, no, ahora hago compras de pánico, no, ahora de qué sí me resulto, de qué no me resulto, qué pasa con el tema de mi percepción de salud. Entonces, tienes todo un punto, fue la puntita de arranque y durante todos estos, de hecho el proyecto está planeado por 3 meses, vamos a ir analizando diferentes cuestiones porque nos da para un montón de análisis y de habla. Oye, Laura, César, ahora que dices que las emociones son constantes, ¿son emociones que, digamos, se generan en el mundo real, en el mundo físico y llevamos a las redes sociales? ¿O también ahí se están, pues, exacerbando, digamos, ciertas actitudes como el miedo, como, ¿no?, la pues, discriminación en algunos casos? César. Sí, una cosa muy interesante del estudio y en la cual coincido, porque es lo que dicen los especialistas, es justamente que mientras más cerca tengas el peligro, es decir, cuando está ya en el entorno familiar, pues entonces las emociones negativas tienden a sobresalir, ¿no? Y en este caso, el peligro es que bajo esta influencia negativa, pues hagas más caso de medidas que pueden tender al pánico, ¿no? Entonces, pues sí es una responsabilidad, creo, atender estas emociones y de hecho yo creo que incluso desde la comunicación oficial y la comunicación
las empresas y de las organizaciones se debe atender también este fenómeno, porque pues se está generando mucha ansiedad, se está generando incluso pues algunos tintes de trastornos mentales, ¿no? Que quizá pueden ser muy elementales como el trastorno obsesivo o la depresión, pero que pues eso puede conllevar mayor riesgo en la forma en cómo se reacciona ante un evento como este. Claro, nos quedan... Una cuestión interesante que te quería comentar, Luisa, Sí. es que, por ejemplo, el miedo en particular apela más a cuando yo tengo el fenómeno cercano a mi persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que también hemos visto por análisis de algunas otras cuestiones de social media es en comunidades o en el habla de Facebook, la gente es una buena manera de en términos de hay otros como yo, no es que yo necesariamente esté tan mal, y ayuda esta cuestión de compartir. Laura, César, se nos acabó el tiempo. Es un tema que sin duda da para un análisis profundo. Lo que sí quisiera es pedirles medios de contacto. Y Laura, ¿dónde encontramos este estudio? Porque seguramente habrá quien se quede con ganas de leerlo a detalle con lupa. Seguro, en la página de internet de la empresa es www.brain-medioresearch.com. Okay, muy bien, yo estoy en @CésarArcano y terminar diciendo, bueno, también puede haber emociones positivas y no necesariamente las negativas son una mala noticia, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho a ambos. Si alguien de nuestra audiencia está interesada o interesado en este estudio, también mándenos un mensajito y lo canalizamos. Muchísimas gracias.